En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había dicho yo. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Continuamos con la lectura del Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 15. Ayer domingo leíamos el capítulo 14 de San Juan y nos decía una frase muy importante: mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Nos está preparando a cada uno de nosotros sobre el camino cristiano, que no es un camino fácil. Muchas personas piensan que al acercarse a Dios, entonces las cosas se van a hacer más fáciles, se va a facilitar la vida, y no es cierto. Jesús mismo nos va a decir: el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y que me sigan. Hoy Jesús nos dice: en esa lucha, en ese esfuerzo, no están solos. El Espíritu Santo es quien está con ustedes. Me acuerdo cuando Jesús se está despidiendo de sus discípulos, también les dice: no tengan miedo cuando lo lleven ante los tribunales, ante los jefes. No tengan miedo de preparar un discurso, de preparar palabras. Será el Espíritu Santo quien hablará a través de ustedes. Yo mismo pondré las palabras en sus labios para que puedan dar testimonio de mí. Esa es la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Es a través de Él quien la iglesia va avanzando, va dirigiéndose. ¿Se acuerdan? La semana pasada escuchábamos una lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando resulta que sucedió una discusión entre las primeras comunidades cristianas, porque acuérdense que el cristianismo viene del judaísmo, ¿verdad? No, el cristianismo no es algo que se inventa aquí, ahora va a comenzar, no. Por eso nosotros usamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque están estrechamente relacionados, y decimos nosotros: el Antiguo Testamento es la promesa y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. Eso nosotros lo tenemos bien claro. Entonces, el cristianismo viene del judaísmo. Los primeros conversos, los primeros que aceptaron a Jesús fue el pueblo judío. Claro, no todos. Hubo una gran parte de gente que lo rechazó, pero nuestros padres en la fe, nuestros catequistas, los que nos transmitieron el mensaje, viene del pueblo judío. Pero a través de ellos también se abre la salvación hacia todos los pueblos paganos. Entonces sucedió una discusión porque todo judío es circuncidado. Es un signo externo de que ellos pertenecen al pueblo judío. Pero cuando los paganos empiezan a convertirse, entonces empieza una discusión y dice: bueno, ¿y esto los vamos a circuncidar o no? Porque van a formar parte de nuestro pueblo, van a formar parte de la iglesia, entonces ¿cómo hacemos? ¿Los circuncidamos o qué? Y empezó una discusión, unos decían que sí, otros decían que no. Y por último fue Pablo y Bernabé a Jerusalén y se reunió con los apóstoles. A esto se le llama el primer concilio de la iglesia, o el concilio de Jerusalén, cuando se reunieron todos los apóstoles para discernir sobre el tema, sobre el asunto, ¿verdad? Y no voy a entrar en detalles sobre lo que se habló ahí y la implicación que tuvo para la iglesia esas palabras, sino que quiero quedarme con una frase muy importante que Pedro va a decir a esta comunidad. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no ponerles más cargas que estas.
Miren estas palabras, el Espíritu Santo y nosotros. Esa palabra tiene que simbolizar mucho para nosotros porque nos está hablando de la acción del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Cómo el Espíritu Santo es el que va guiando a la iglesia. Hoy Jesús le dice, me voy al Padre, pero cuando me vaya al Padre, les enviaré el Espíritu de la verdad, que procede del Padre. Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio de mí. Es el Espíritu Santo quien va a actuar, quien va a hablar, quien va a poner palabras en ustedes, pero también utiliza una palabra, les voy a enviar un consolador, y ese consolador es el Espíritu Santo, es el que está ahí con nosotros, animándonos, asistiéndonos. De hecho, los sacramentos, ¿cómo se llevan a cabo? Se llevan a través del Espíritu Santo. El bautismo, ¿cómo se lleva a cabo? A través del Espíritu Santo. El que no nace del agua y del Espíritu, va a decir Jesús, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y a mí me gusta, ya vamos a entrar en detalle, cuando celebremos la solemnidad de la Santísima Trinidad, vamos a hablar un poquito más detenido sobre esto, pero a mí me gusta hablar en el sentido de la Trinidad, ¿verdad? Para poder entender un poquito la función de la Santísima Trinidad dentro de la obra de la salvación. A mí me gusta definirlo así: el Padre es el que crea, Padre es el que crea, el Hijo es el que redime y el Espíritu Santo es el que santifica. Y así Dios uno y trino obra su salvación para la humanidad. Crea, redime y santifica. ¿Quién es el que está continuando la obra de la salvación hasta nuestro tiempo? Es el Espíritu Santo. Entonces Jesús dice hoy en el Evangelio, las pruebas que va a pasar un cristiano no son pruebas fáciles, son pruebas muy difíciles. Ayer les mencionaba dos frases que a mí siempre me han gustado, tanto del santo cura de Ars como de San José María Escrivá de Balaguer, los dos nombres los confundo. San José María Escrivá de Balaguer, quien fundó el Opus Dei. Son dos frases que ellos dicen. Una la dice el santo cura de Ars, dice esta frase: si nunca te has topado con el diablo en tu caminar, si nunca has chocado con él cuando vas caminando, en tu proceso de conversión, en tu proceso de caminar al Señor, entonces significa que vas caminando a la par de él. Entonces significa que no vas siguiendo los pasos de Cristo, sino que vas caminando a la par del diablo, y por eso no te opone, por eso no se opone contigo, porque tú lo que estás haciendo es caminando con él. Y claro, en la iglesia podemos, en vez de estar sirviéndole a Dios, podemos servirle al demonio. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Cuándo estoy sirviéndole al demonio? Cuando yo estoy haciendo el trabajo del diablo en la iglesia. Entonces, ¿cómo me voy a enfrentar al diablo? ¿Cómo va a ser difícil? Y San José María Escrivá de Balaguer dice esta otra palabra que a mí me gusta, y dice: con que no te cuesta seguir al Señor, para ti es fácil la vida cristiana, no tienes ninguna complicación, no tienes pruebas, no tienes tentaciones, no tienes persecución. Ten cuidado, porque en algo estás fallando y por eso el diablo no te tienta. Porque es imposible que un verdadero cristiano que está tratando de seguir al Señor y está tratando de darle lo mejor de sí a Él, el diablo no lo va a perseguir. Y ustedes podrán decir: Padre, el diablo se va a presentar en carne, así, a ver, yo lo voy a ver, ¿cómo es así como de feo? No, hermano, el demonio se disfraza. El demonio se disfraza de una y mil maneras para hacernos tropezar en nuestra vida cristiana, para desanimarnos en nuestra fe. Recuerden que el diablo es el experto en la mentira, en el engaño, en el disfraz, y se puede presentar de mil maneras ante nosotros, buscando que solamente destruir nuestra fe, acomodarnos y muchas veces engañarnos. Y esa es la peor persecución del diablo hacia los cristianos, tratando de derrumbarnos del camino. Me gustaba una frase que Monseñor Óscar Barahona decía:
El diablo decía, no solamente busca hacernos caer a nosotros en un pecado, no, eso no es solamente lo que él busca. Lo que él busca es que cuando tú y yo caigamos en un pecado, en una falta, no tengamos la valentía de levantarnos. Eso es lo que busca el demonio, eso es lo que busca. Cuando nosotros caemos, decía, viene el diablo, pone el pie sobre la cabeza de nosotros y dice, lo he vencido. Y él decía, nunca permitas que el demonio diga, lo he vencido. Cuando el demonio nos ha vencido a nosotros en la persecución, cuando tú y yo ya no tenemos fuerzas para levantarnos, cuando tú y yo nos quedamos ahí. Equivocarnos, cometer errores, persecuciones, eso es parte de nuestra vida cristiana. Pero recordemos, hermanos, que el apóstol San Pablo nos habla de que la vida cristiana es una carrera y esa carrera termina hasta que lleguemos a la meta, y esa meta es Cristo. Mientras estemos en este mundo, nunca debemos de dejar de luchar, porque al final el Señor no premiará en cuanto a tu perfección, a la perfección en la vida que tú llevaste, sino en cuanto al esfuerzo que tú pusiste en tu vida para llegar hasta la meta final. Si vemos en los santos vemos perfección, no, vemos lucha, vemos esfuerzo, vemos una lucha constante, y ese es el camino del cristiano, aquel que lucha y se esfuerza cada día por dar lo mejor de sí a Dios. Quizás ante los ojos de los demás no tenga ningún valor, no sirva de nada, pero Dios sí lo está viendo. Aquella ofrenda pequeña, insignificante que quizás nosotros damos, como el de aquella viuda, ¿se acuerdan? Que dio lo único que tenía. Quizás nosotros así sea nuestra ofrenda, insignificante y sin valor para los demás, pero esa ofrenda que se da con amor, ese sacrificio que se hace con amor, es lo que cuenta para el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.